en solo 2 trimestres se han registrado ya más protocolos de acoso escolar que en todo el curso pasado, un 5,69% más. Registrados 408 protocolos. Y como digo, ayer se publicó ese nuevo protocolo. Claro, los protocolos son muy socorridos, porque ante un problema tú planteas un nuevo protocolo, pero esto es papel y tinta. Esos protocolos deben de estar acompañados de recursos. Lo trae este nuevo protocolo. Saludamos a Gemma Tomás, que es responsable de educación en el sindicato CESIF. Hola, Gemma, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, buenos días. Están bien los protocolos, pero ¿viene con recursos para que se puedan aplicar y puedan ser realmente efectivos y puedan activarse los procedimientos en las primeras 24 horas de conocerse el caso? Pues, a ver, visto el papel, como bien dices, es una normativa muy bien recibida, claro. O sea, el que se agilice y que tengamos que actuar rápidamente con inmediatez ante cualquier inicio de acoso o violencia, pues ante cualquier caso, tanto en los centros educativos como que tú bien has dicho, en cualquier momento dentro de nuestra sociedad, es lo que realmente se tiene que hacer para que todo este tema pues se denuncie y se vea y se refleje y lo tengamos en el día a día para que pues en muchos de los casos pues no se vuelvan a dar casos de este tipo. Pero vemos que el papel pues es, como bien dices, una cosa y la realidad en los centros educativos en el día a día es otra. Con lo cual recibimos muy bien esta modificación de la normativa, porque es una modificación de los protocolos que ya existían, no es algo que surge nuevo, sino que ya existen unos protocolos que se están haciendo efectivos en los centros educativos, pero vemos que el foco de los procedimientos no garantiza unos recursos adicionales que puedan traducirse, nos preocupa, en una carga más para los centros sin asegurar que hay una capacidad real de actuación. Porque, pues bueno, vemos que esto no quiere incrementar la burocracia, pero que el abordar en inmediatez y en unos tiempos más cortos casos en los que en estos momentos se están llevando a cabo ya, pero que tienen una larga duración en el tiempo, vemos que se necesita reforzar que vemos insuficiente, porque esto tendría que ir acompañado de inversión, de una formación y de unas medidas estructurales para que se pueda actuar sobre este problema muy a fondo. Cuando hablamos de recursos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿qué haría falta para mejorar esas dotaciones? Por ejemplo, dotar de más profesores serviría, de más... O sea, ¿qué tipo de recursos estamos hablando? A ver, estamos hablando de que esta normativa también refuerza la coordinación con inspección educativa. Con lo cual, estamos hablando de que se necesitará, en este caso, un mayor refuerzo en ese cuerpo de inspección para que puedan abordar tantos casos que van a acontecerse ahora mismo. Porque la realidad es que el abrir un protocolo inmediato, sin saber dónde va más allá, si el inicio del acoso está o no, pero que inmediatamente se va a abrir, eso va a incrementar el número de casos, porque está visto ya y estamos viendo a lo largo de estos últimos años cómo se van incrementando, o sea, lo cual es que aquí la mayoría de los casos se van denunciando, cosa que antes no era de la misma magnitud. Necesitaríamos mayor cuerpo de inspección, necesitaríamos mayor relación con los servicios sociales y con los sanitarios en algunos de los casos, dentro de todos los protocolos que tenemos, porque son muy variados. Y también necesitaríamos especialistas, docentes, personal especializado, ¿vale?, en los centros, que estén preparados para identificar correctamente cada uno de los casos. Porque la inmediatez está muy bien, pero esta medida sería positiva si tiene recursos por detrás que avalen el que esto va a ser así, va a ser más garantista. Pues esperemos que esta nueva norma,
tenga su efecto, que venga debidamente dotada de los recursos que sean necesarios y sobre todo que se reduzca esa cifra de casos. Recuerdo, 408, un 5,69% más en los 2 primeros trimestres del curso que en todo el curso pasado. No sé si la lectura ahí iría, como decía al principio, por vuestra parte, no sé si iría por la preocupación al tratarse de más casos, o probablemente tengamos ahí una interpretación de que cada vez hay más familias que se atreven a denunciar. Claro, sí, y aparte esta normativa refuerza las obligaciones, pero en ningún momento habla de reforzar los recursos, con lo cual esta normativa tiene que ir acompañada de otra normativa que refuerce esa parte. Muy bien, pues Gemma, muchísimas gracias, Gemma Tomás, desde el sindicato CESIF. Un saludo. Nada, hasta luego, adiós, gracias.